Bienvenidos al mundo de Alma, Corazón y Gato, un podcast diseñado para resolver los misterios del mundo felino en el plano físico, emocional y energético. Tu instinto te habla y se comunica con tu gato, y sin embargo, la mente se interpone y no siempre nos deja escuchar. Mi nombre es Amaya Espíndola y quiero que me acompañes en este recorrido hecho para ti, para que saques todo el potencial de la relación con tu gato. Buenos días, ¿cómo están? Voy a empezar hoy, el episodio de hoy, con una pregunta. ¿Sabías que lo que comes y cómo vives puede predecir qué tipo de parásitos o a qué tipo de parásitos eres más susceptible? Un estudio realizado en África logró un 85% de precisión en identificar los parásitos presentes según la alimentación de diversos pueblos, tribus y demás. Así que hoy vamos a hablar un poco de tema de parásitos, pero para poder entenderlos y poder tomar decisiones más adecuadas con este tema, vamos a entrar y hacer un pequeño repaso de biología, ¿vale? Porque es importante. Es importante que entendamos que acá no son enemigos públicos, ¿no? Que tenemos que exterminar todos los parásitos, que todo es terrible, ¿no? Así que nada, pero antes de empezar, quería contarles que sí, he desaparecido un poquito, unos meses, y es porque desde mi mudanza a Mallorca las cosas han cambiado mucho y van a seguir cambiando. Pero hay algo que no quiero dejar de hacer, que es compartir información con ustedes. Así que agradezco a todos aquellos que me han escuchado, que ponen seguir, que eso puedes hacerlo, ¿no? Seguir al podcast, poner comentarios, todo ese tipo de cosas ayuda. Entonces, gracias a todos aquellos que lo han escuchado y que siguen y que están ahí, porque esto me motiva. La verdad que es mucho más de lo que me esperaba. Así que seguimos y seguiremos hablando y compartiendo todas las cosas que yo misma voy aprendiendo. Entonces, para meternos en este mundo biológico, ¿no? Las interacciones. En todo ecosistema o conjunto de especies que conviven en espacio y tiempo, interactúan, ¿no? Esto hasta ahora no les estoy diciendo nada de loco. Todos interactuamos entre todos, interactuamos con otros seres humanos, otros animales, plantas y demás. Y entre las plantas y entre los hongos y entre todos hay una interacción. Hay interacciones que pueden ser favorables para los dos, pueden ser neutrales o uno puede salir perdiendo y ser negativas. Dentro de la especie humana, ya de por sí tenemos diferentes culturas que no terminamos de entendernos del todo, ¿no? O formas de vida, a veces ni siquiera son culturas, a veces vivimos, pensamos diferente y ya, ¿no? Cuando nos encontramos entre nosotros, tenemos como que dar espacio para poder entendernos, ¿no? Y esto es la comunicación, la dinámica, ¿no? Es algo fluido, es algo con lo que tenemos que vivir. Y en fin, la naturaleza y la vida es algo así, dinámico. Vale. Lo mismo ocurre en el interior de tu cuerpo. Dentro de él encontrarás diferentes tejidos que se comunican entre sí, microorganismos que coexisten y que también se comunican con los tejidos, a veces envían neurotransmisores, ¿no? Entonces hay todo un equilibrio en el interior de tu cuerpo que es sumamente sabio. Y ese equilibrio puede, dependiendo cómo esté, ¿no? Si está equilibrado, todo bien. Si está desequilibrado, pues nos puede traer problemas, ¿no? Y esto es lo que suele pasar. No quiero decirlo así, pero estamos desequilibrados mayormente. En la naturaleza tenemos organismos, estos organismos que interactúan, ¿no? Esta forma de interacción, lo que nos permite, más allá de darnos un equilibrio, es adaptarnos, ¿no? Sobrevivir, reproducirnos, ¿no? Continuar en esta existencia. Y en base a este tipo de interacción, algunas de ellas deben ser negativas. No siempre todas las cosas que ocurren en la naturaleza, aunque nosotros desde nuestro juicio las veamos como extrañas o que no las terminemos de comprender, todas cumplen una función, ¿vale? A veces vemos, la depredación misma, por ejemplo, ¿no? O, vamos a hablar en ello, no me voy a meter ahora porque tengo ejemplos para cada cosa.
Entonces, es un sistema súper complejo, ¿vale? Y lo que quiero que entiendan con este sistema complejo es que cuando tú das un antiparasitario, un antibiótico o algo que afecte a ese equilibrio interior, hay que hacerlo con conciencia porque puedes estar causando mucho más daño del que tú crees que estás causando. Tú dices, ay, no, pero quiero matar a este parásito porque está en desequilibrio y está matando todo o está causando síntomas, ¿no? Vale, perfecto. Pero en ese intento de bombardear a un tipo de parásito, vas a estar afectando a toda la microbiota que esté ahí. No solamente se afecta a uno, ¿no? Cuando tú tiras una bomba en ese medio, pues vas a afectar a todos, ¿sí? Aquellos inocentes y los menos inocentes. Entonces esto hay que entenderlo para que cuando tomemos una decisión, la tomemos adecuadamente. Acá no se trata de decir, no desparasitemos nunca, o no hacemos... No, acá no vamos en extremos. Yo he aprendido con el tiempo, y he pasado por extremos, todo hay que decirlo, hay que entender las interacciones, hay que entender la función que cumple cada cosa, y entonces, a partir de ahí, tomar decisiones conscientes, ¿sí? Que van a tener una consecuencia, sí, pero por lo menos soy consciente de ello. Entonces, vamos a hablar de estas interacciones. La primera, la más conocida, creo yo, es la simbiosis. Es esta relación estrecha y prolongada que tienen dos especies. Dentro de la simbiosis reconocemos tres tipos principales. Tenemos el mutualismo, donde ambas especies salen beneficiadas. Por ejemplo, las abejas y las flores. Esta es la típica, ¿no? Las abejas obtienen el néctar y las flores son polinizadas. Se reproducen. El comensalismo es una especie se beneficia y a la otra le da igual. No se ve nada afectado. Esta puede ser, por ejemplo, las rémoras y los tiburones. Yo digo que las rémoras es como, no sé, como andar en bicicleta detrás de un camión. Te aprovechas de esta, ¿no?, energía que trae baja más velocidad simplemente por ir detrás de ese coche, de ese camión, que también tiene sus peligros, ¿no? Pero las rémoras se adhieren a los tiburones, aprovechan el nado, la capacidad de nado veloz que tienen estos, y además se alimentan de las sobras sin ser perjudicados. Entonces, al tiburón le da igual, porque las sobras las va a dejar igual, y las rémoras viven mejor. Esto es así. Luego tenemos el que vamos a hablar hoy, es el parasitismo, donde una especie se beneficia a expensas de la otra. Un ejemplo de parasitismo fuera de lo que uno piensa, podemos hablar del Cordyceps, que invade a un insecto y a partir de ahí ahí crece, ¿sí? Luego tenemos otras formas de interacción. Por ejemplo, la competencia. Esta es conocida, ¿no? Cuando dos o más especies luchan o buscan, compiten por los recursos limitados, ya sea el alimento, el espacio, la luz solar. Y la competencia puede ser entre mismas especies o en diferentes, ¿no? Por ejemplo, entre mismas especies, las plantas, que unas crecen más que la otra o compiten por la luz solar y los nutrientes que hay en el suelo. Esto también nos habla de cómo tenemos que cuidar el suelo, ¿vale? Porque estos ecosistemas están en todos lados. Entre los individuos entre diferentes especies, las plantas eran diferentes especies porque son diferentes nombres, y entre la misma especie, por ejemplo, los ciervos machos que compiten por el territorio y el acceso a las hembras, ¿sí? Entonces, plantas, sol y tierra y nutrientes en el suelo es un ejemplo de competencia entre diferentes especies, se llama interespecífica. Y entre la misma especie es intraespecífica, como los ciervos machos que compiten por el territorio. A pesar de todo esto y de que hay muchas más formas, ¿no? Está la depredación, la cooperación, la facilitación, mimetismo, entre todas. Hay muchas formas de verlo, ¿vale? Entonces tenemos que ver esto de una forma muy amplia, ¿sí? Y entender que todas estas interacciones llevan a que los organismos encuentren estrategias para adaptarse, para sobrevivir y reproducirse en los entornos en los que están. Esto lo van a hacer todos, incluyendo los parásitos, ¿sí? Y entonces, en el interior de tu cuerpo, en el de tu gato, perro o de cualquier otro animal, esto va a estar ocurriendo. Cada vez hay estudios más fascinantes sobre el tema y cada vez nos estamos metiendo en la boca del lobo, porque es
muy complicado, muy complejo de tratar de hacer esto, o sea, es tan específico y tan particular que hay mucho. Pero sí tenemos una serie de cosas con las que podemos trabajar. Nosotros venimos con un set de bacterias o de todo, bichos, virus, parásitos, microorganismos de todo tipo, a través del parto, desde mamá, de cuando pasamos por el canal de parto. Ahora bien, si ya naces por cesárea, ahí ya hay una complejidad, una cosa diferente, ¿sí? Esto ya de por sí ya se sabe que afecta, ¿sí? En el tipo de bacterias que vamos a tener y en ciertas condiciones, pero bueno, esto está muy estudiado en humana, pueden mirarlo tranquilamente. Pero ya de por sí venimos con este set genético de base, ¿no? De bacterias y de microorganismos. Luego, según el estilo de vida, por ejemplo, si vivimos siempre en la misma ciudad o a veces nos mudamos de país, cambiamos de culturas, de todo esto, eso también puede afectar. Si hacemos deporte, si no hacemos deporte, si comemos bien o comemos ultraprocesados, qué recursos tenemos, a veces el propio estrés, ¿vale? La necesidad de adquirir ciertos recursos o la carencia de los mismos, ¿no? Cuando hablo de recursos, pueden ser recursos materiales, recursos al acceso al agua limpia, cualquier tipo de recurso, ¿no? Este tipo de recursos nos van a permitir, van a ir modificando y alterando nuestro microbiota. Nos vamos adaptando y nuestros microorganismos se van adaptando con nosotros. Es a través de esto que el estudio en África pudo determinar qué tipo de parásitos había, porque gracias al entender qué tipo de interacciones tienen ciertos parásitos. Entonces, si queremos llevar una vida saludable, tenemos que integrar este conocimiento y tratar de mantener ese equilibrio, aunque no es que podamos saber todo a ciencia cierta todo el rato, pero intentamos llevar un equilibrio, algo que nos permita estar bien. Porque hoy en día consideramos que no tener síntomas es sinónimo de salud. Pero en realidad no es cierto. No tener síntomas no quiere decir que el cuerpo no se ha expresado del todo, pero a veces no terminamos o normalizamos ciertas formas de vida, creemos que es lo normal. Y hacer un chequeo de este mundo interior, tanto tuyo como de tu gato, te puede dar una mirada nueva y te puede llevar a cambios que van a ser muy interesantes. O sea, a veces no son fáciles, tampoco van a ser fáciles aplicarlas en tu gato, ya te lo puedo contar esto, pero te pueden garantizar mejores años o por lo menos disfrutar esos años con salud, con una verdadera salud. Entonces, vamos a volver a los parásitos, porque yo sé que me he liado un poco aquí, porque quiero que entiendan que los parásitos cumplen una función, ¿vale? Al parásito no le interesa que tú te mueras, necesita alimentarse, ¿no? Y va a buscar estrategias para sobrevivir. Y esas estrategias también van a estar alteradas por el tipo de microbiota que tengas. O sea, si yo tengo una microbiota que sabe competir y que se sabe autorregular y está muy bien adaptada, ¿no? El parásito no va a encontrar el espacio para poder quedarse y pegarse, ¿sí? Porque es como tener una comunidad fuerte y saludable que le dice al parásito, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿No? Tú no vienes aquí. Aquí no hay lugar para ti, ¿sí? Y sabemos hoy que, por ejemplo, una de estas cosas para que los parásitos les cueste un poco más es la variedad de bacterias o microorganismos. Yo siempre digo bacterias, pero hablamos de microorganismos porque no solo hay bacterias en el intestino. Entonces, cuanto más variedad tengamos, pues mayor salud tendrá el organismo, ¿sí? Esto es lo que sabemos. Ahora hay que ver, porque luego hay grupos o entendemos que ciertas enfermedades empiezan a fomentar cierto tipo de microorganismos y demás. Entonces, si yo tengo una comunidad fuerte de microorganismos y viene el parásito y no puede engancharse, pues tendré menos probabilidad de enfermar, ¿no? Y esto lo hemos visto. Por ejemplo, si escuchan el episodio de la toxoplasmosis, los mecanismos que tiene este protozoario para poder engancharse, ¿no? Y para poder infestar. Ahora bien, si el gato, que es el huésped definitivo, no
no está tan inflamado, o sea, se considera que es por la cantidad de omega 6 que tiene en el cuerpo, lo hace como más propenso a tener esto. Es esta capacidad, digamos, más que, por no llamar que el omega 6 no es que sea malo, sino que el desequilibrio de omega 6, omega 3 puede ser negativo. Este desequilibrio fomenta y ayuda a que la toxoplasmosis termine entrando en el cuerpo del gato. Para ver esto más en detalle, os recomiendo que escuchéis el episodio específico de la toxoplasmosis, pero ahí tenemos un gran ejemplo de cómo un parásito encuentra que el gato es su huésped definitivo, porque hay condiciones y hay cosas dentro del cuerpo del gato que le permiten reproducirse y sobrevivir, ¿sí? Entonces, también sabemos que modifican el comportamiento, ya que nos quedamos aquí con la toxo, modifican el comportamiento de las ratas para poder llegar al gato. O sea, hay una inteligencia en estos microorganismos que es fabulosa, ¿no? Ellos entienden que para sobrevivir tienen que llegar al gato. Ahora, para llegar al gato necesitamos la rata, porque la rata va a ser comida por el gato, y entonces vamos a modificar el comportamiento de la rata para poder llegar ahí, ¿no? Este tipo, a mí me encanta específicamente este protozoario porque es muy especial la interacción y la forma que tiene de reproducirse, ¿no? También es bastante puñetero. Pero hay otros gusanos que también tienen otras estrategias, como esconderse en la mucosa del intestino, etcétera, ¿no? Son formas y mecanismos que van adquiriendo para poder infestar. Entonces, si nosotros cuidamos, esto se puede aplicar tanto en humanos como en gatos, perros y quien sea. Si nosotros mantenemos una microbiota equilibrada, nuestras defensas y nuestro sistema, nuestros propios microorganismos van a estar como alineados y van a entender que este microorganismo no es grato y que no vas a entrar. Por aquí no se pasa, ¿vale? O por lo menos si vas a pasar, porque en algún momento encontraste la forma, el sistema inmune va a estar al tanto, porque no es tonto. El sistema inmune está muy capacitado para poder defenderse. Ahora bien, si nosotros no cuidamos este espacio, no cuidamos las bacterias que tenemos una permeabilidad intestinal, una dieta pobre, mucho estrés, ¿vale? Carencia de ejercicio, de luz solar, de agua, ¿vale? El sistema inmune va a encontrarse con que tiene demasiados frentes y va a terminar por debilitarse. Esto es lo que le pasa a la mayoría de la población el día de hoy y por eso somos tan débiles frente a los distintos microorganismos nuevos que van surgiendo. Si nosotros fortalecemos nuestro propio sistema, vamos a encontrarnos que somos mucho más poderosos y más fuertes ante todo. Y esto le va a pasar a tu gato también, y a tu perro, y a quien sea de que tenga un sistema inmune. Luego, claramente, habrá enfermedades donde el sistema inmune haya sido afectado, entonces ya juegas con un jugador menos, ¿sí? Pero esos son casos minoritarios. Estamos aquí intentando mejorar la salud de nuestros gatos antes de que se presenten síntomas. De entender que existe una complejidad, estamos hablando de hacer una verdadera medicina preventiva, de encontrar una verdadera salud, ¿sí? Y que no es siempre fácil, porque si yo, por ejemplo, adopto un gato, que no desconozco su estado, no sé si bebió calostro, no sé qué pasó, puedo hacer lo mejor que pueda, pero el set de bacterias que tenía que llegarle no le llegó, entonces va a jugar también con otros jugadores menos, con lo cual es importante que no nos obsesionemos con esto. Yo lo que quiero es que dejemos de hacer las cosas de forma automática. ¿Sí? Que cuando, por ejemplo, yo quiero desparasitar, no es todos los meses porque sí, no, vacunar, no, porque sí, no. Hay que hacer las cosas entendiendo que tienes un cuerpo complejo, único, que ha tenido una serie de infortunios desde que nació, le han pasado cosas y entonces desde ahí tenemos que individualizar la medicina, individualizar los estudios y tratar de actuar con la mejor conciencia posible, entendiendo que nos vamos a poder equivocar, ¿sí? Pero vamos a ver cómo hacer que nos equivoquemos menos, ¿sí? Una de ellas es intentar
dejar de consumir tanto ultraprocesado. Sabemos en humanos, ¿no? Porque si yo consumo ultraprocesados que va a favorecer a un cierto tipo de bacterias y estas van a superpoblarse en relación a otras, esto no solo va a favorecer a que hay parásitos que les va a gustar ese tipo de comunidad, y además vamos a tener muchas bacterias que pueden estar enviándonos señales al cerebro para mantener ese consumo de ultraprocesados, ¿no? Esto lo conocemos muy bien en el azúcar. El azúcar simple va a tener un efecto sobre nuestra microbiota que nos va a pedir más y se vuelve súper, súper adictivo. En el caso de los gatos, pasa con el alto consumo de carbohidratos y de otras cosas que contiene el pienso, que los vuelve adictivo. Y es una adicción, ¿vale? El gato no es que coma porque tiene hambre ni nada, hay algo que le está pidiendo constantemente comer y con ansiedad cuando falta ese alimento. La conducta, una vez que tú ves un gato que lleva años comiendo comida natural y te das cuenta que su actitud frente a la comida es completamente diferente, ¿sí? Y esto te habla también de la importancia que tiene, ¿no? No solo a nivel interior, sino a nivel comportamental, cómo todo está relacionado. El consumo de azúcares complejos no va a tener el mismo efecto. O sea, no es que no al azúcar, no a los carbohidratos. En el caso de los gatos es otra cosa. Pero el azúcar complejo, en general, va a requerir de diferentes familias de bacterias para poder digerirlo. El caso de poner algo de verduras en la dieta de tu gato va a tener otras funciones, ¿no? Va a funcionar de fibra, va a alimentar a ciertas bacterias que van a servir para que el tránsito intestinal sea normal. Pero si yo estoy poniendo un 40% de carbohidratos en una alimentación, en un ser que no metaboliza perfectamente los carbohidratos, que es más lento, pues ahí voy a estar produciendo, ¿no? Voy a estar atascando la máquina sin necesidad, ¿no? Y encima facilitando una fermentación que va a producir microorganismos de los cuales no queremos tener, porque esos van a favorecer así la cadena, ¿no? De qué parásitos, qué tal. Entonces, intentemos ir a la alimentación y al estilo de vida indicado para esa especie. No lo vamos a hacer perfectos, y especialmente en gatos. Porque por más de que tú enriquezcas una casa y por más de que des la mejor alimentación y que casen, que tal, no es perfecta, no va a ser perfecto. Y hacemos lo mejor que podemos. Eso es importante, ¿sí? Es importante que vayamos haciendo los cambios en relación a lo que vamos pudiendo entender y digerir, ¿sí? Porque la información que digerimos y todas las cosas que digerimos también afectan, ¿vale? También forman parte de cómo va a afectar a nuestro microbioma, ¿no? Que creo no lo haber dicho antes, pero el microbioma es todas las bacterias de toda parte del cuerpo, ¿sí? Luego, microbiota sería más bien las de nuestro intestino. Entonces, todo este mundo interior, toda la interacción de la que hemos estado hablando, es la que nos va a dar las capacidades adaptativas, la capacidad de enfrentarnos al estrés, la capacidad de enfermarnos o de sobrevivir, ¿vale? De reproducirnos adecuadamente. Tiene un efecto sobre todo, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿no? Que aquellos gatos o perros también que vienen de criaderos o perreras, los parásitos encuentran el lugar perfecto. ¿Por qué? Porque viven en un espacio más cerrado, por más que a veces lo hacen muy bien y no pasa, ¿no? Pero las perreras específicamente, ¿no? Que están encerrados, la luz solar no siempre la tienen tan disponible, hay una serie de cosas que les afectan, están en estrés, ¿no? Hay mucho abandono y todo esto hace que el parásito encuentre ahí, ¿no? Y hablo de parásitos porque hoy dijimos de parásitos, pero también va a haber bacterias que se aprovechen de esto, ¿no? Y el sistema inmune va a estar debilitado, va a estar agotado, ¿sí? Entonces, espero no haberlos perdido hasta aquí, porque yo sé que hay una complejidad en todo esto, pero nos vamos a poner ahora en temas prácticos. O sea, una vez que entendemos que esto es algo individual, complejo, que requiere entender el estilo de vida y la alimentación que le damos a nuestros animales, vamos a ver cómo desparasito. ¿Qué hago? ¿No? Ahora sí, ¿qué hacemos?
Entonces vamos a mirar diferentes formas de vida, diferentes tipos de situaciones en las que tenemos que tomar estas decisiones, para que te ayude un poco a darle algo de sentido a todo esto que te estoy contando, ¿sí? Entonces, lo primero es que si a ti te dicen desparasitar todos los meses, hay muchas drogas antiparasitarias. ¿Cuál? ¿Y por qué? ¿Vives en una zona endémica de mosquitos, de moscas, de todo tipo de insectos, garrapatas, pulgas? ¿Vive en un entorno donde eso hay un riesgo o no hay un riesgo? ¿Come bien? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Vive en el interior de una casa, como suele pasar con la mayoría de los gatos? Vale, son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Ha tenido muchos tratamientos de antibióticos? ¿Siempre le han dado antibióticos? ¿Suele vomitar? ¿Suele tener diarrea? ¿Cualquier cosa que desestabilice ese sistema? ¿Sufre de alguna patología que afecte su sistema inmune directamente? ¿O alguna enfermedad crónica que ya nos está indicando de que hay un sistema inmune, ay, pobrecito, que no puede más con su vida? Si tenemos eso, ahí es donde tenemos que empezar a ver, bueno, a ver, yo tengo A, B, C, no, es jovencito, no tiene nada, ¿no? Entonces, tengo que empezar a tomar decisiones. Vamos a verlo. Si un animal viene de la calle, pongamos que, bueno, nos gusta, queremos adoptar, nos hemos enamorado de un perro en una perrera o de la calle lo hemos encontrado. ¿En qué condiciones está? Si viene de la calle y está desnutrido, eso es indicativo de que, joder, hay una alta probabilidad. También si viene de perrera, ¿no? Que ha estado con estrés, en contacto con otros animales, con una alimentación por lo general pobre, ¿no? Y todo eso es un ambiente ideal para ser infestado. El sistema inmune tampoco va a estar con todas sus capacidades, por lo cual, tal. Si yo tengo un gatito, ¿vale? O cachorrito, que a veces también de criadero, depende de lo que se trabaje, ¿no? También puede ser muy propenso. ¿Por qué? Porque está desarrollando y no sabemos su historial, no sabemos si ha bebido calostro lo suficiente, cómo está su sistema inmune, cómo se ha desarrollado, ¿vale? Ha pasado por el canal de parto y ha adquirido las bacterias necesarias. No sabemos nada, ¿no? Entonces, bueno, son alto riesgo. Pero, cuidado. Si hablamos de un adulto, de la perrera o de la calle y demás, y yo tengo más animales en casa, hay que separar. Hay que hacer análisis y hay que ver, porque los parásitos se transmiten muy fácilmente, ¿vale? Y hay algunos que pueden afectarnos a nosotros mismos. Con lo cual, por favor, no andar mezclando animales porque sí. ¿Sí? Siempre hay que hacer yo prefiero hacer un coproparasitológico, que es un análisis de heces, en el cual tú juntas caquitas de 3 días y las llevas a analizar. No todos los análisis, hay un análisis normalmente para un animal que viene de la calle o que probablemente esté bastante infestado porque le vas a ver síntomas y lo ves así, un análisis normal va a ir bien. Pero si tú sospechas de que hay algo raro, pero el análisis normalito no te da positivo, te diría que indagues un poco más. Hay análisis que son mucho más profundos y es interesante, ¿no? Entonces, en base a eso, desparasitas. Y a los otros animales que tengas en casa, puedes tener alternativas naturales que puedan prevenir que se le peguen lo que venga del otro. Lo mismo para ti, ¿sí? Ten cuidado, lávate las manos. Una higiene básica. Acá no tenemos que entrar en ponernos trajes especiales, ¿no? Pero sí, lo mismo pasa si tú trabajas en una perrera, pues cuando llegues a casa, sácate los zapatos. Es verdad que te podemos transmitir a través de nuestra ropa y demás, pero es si nosotros trabajamos en un entorno donde es alto el nivel de riesgo, ¿no? Tampoco es que porque vayas a trabajar en una oficina y cuando vuelvas vas a estar trayendo cosas, ¿no? Siempre es esto, tomarlo las cosas con la medida adecuada. Cuando tú adquieres un gatito, un cachorrito, siempre hay que dar tiempo a ver
cómo estaba ese sistema inmune, ¿no? Entonces, hay veces, aquí sí hay que separar y diría que dejarlo hacer la cuarentena, no solo por los parásitos, sino por el desarrollo de patologías virales que pueden ser, que normalmente después se trabajan con la vacunación, pero que hay que hacer una cuarentena y vigilar, ¿sí? Más que nada para no afectar a otros animales que tengamos en casa. Y luego hay que tener una consideración especial con los gatitos o cachorritos, ¿vale? Cuando desparasites. Y esto es un aprendizaje que lo tuve de mala manera, lamentablemente, pero así he aprendido y no he cometido este error nunca más. Entre ellos es cuando tú sabes y ves que hay mucho parásito, a veces van a vomitar parásitos, a veces los vas a ver en sus heces y vas a ver que hay mucha cantidad, ten cuidado al desparasitar, porque si tú desprendes todos esos parásitos y son una cantidad muy grande de parásitos, puedes producir un shock y puede hacer que el animal no lo pueda sostener, ¿sí? Y sea mortal. Entonces, tenemos que tener cuidado, especialmente si son pequeñitos. En los adultos esto no suele pasar, pero en los pequeñitos, que todavía sí que me ha pasado ver perros y gatos con mucha cantidad de parásitos, es mejor ir desprendiéndolos de a poco con antiparasitarios muy suaves durante 4 o 5 días y repetir, porque lo que vemos son los gusanos, pero no los huevos. Entonces tenemos que volver a repetir y asegurarnos que esto está eliminándose de a poco, ¿sí? Y a la vez ir fortaleciendo ese sistema inmune que está necesitando, porque si ha podido llegar toda esa cantidad de parásitos, es porque el sistema inmune está muy, muy gastado. Y son muy pequeños para poder defenderse. Entonces, esto es súper importante para todos los que nos gusta mucho adoptar y queremos mucho a nuestros animalitos. Entonces, no queremos que no lo pasen mal, ¿verdad? Luego, tenemos que entender que si tuvo pulgas, o viene un gatito viene con pulgas, o un adulto viene con pulgas, vamos a asumir que tienen gusanos, ¿sí? Es el Difilidium. Este es el típico gusano que transmite las pulgas. Entonces sí que vamos a tratar las pulgas y a los gusanos. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta con las pulgas. Las pulgas cumplen la mayor parte de su ciclo fuera del animal, ¿sí? Entonces es mucho más importante tratar el entorno que tratar al animal, ¿ok? Si yo lo traigo de una perrera y está en condiciones deplorables, pues vale, claro, habrá que desparasitar al animal, habrá que mirar que no tenga gusanos y controlar a los 20, 30 días de nuevo por lo que les he explicado antes, que los ciclos de parásitos van a rondar en ese tiempo y siempre estaremos eliminando al adulto, pero los huevos van a desarrollarse después. Entonces, es importante hacer ese control. Y es importante que si yo ya lo metí en casa y tiene pulgas, voy a tener que empezar a buscar en todos los rinconcitos, especialmente esos espacios entre las maderas, ¿no? Que les encanta estar ahí, y tengo que hacer un tratamiento sobre la casa más que sobre el animal, ¿sí? Para poder realmente controlar qué es lo que está la infestación de pulgas. Esto es lo más importante. Cuando ya queremos mantener, porque ya está el animal sano y está todo bien, pues ya nos podemos pasar a un antiparasitario natural, ¿sí? Y mantener desde ahí. Porque si nosotros mantenemos una buena dieta, un buen estilo de vida, ya le hemos cambiado la vida. Hemos adoptado a este gatito, a este perrito, y hemos cambiado la vida, le estamos dando un entorno mejor, estamos haciendo todo bien, seguramente, ¿no? Y vamos a poder mantener con ese antiparasitario natural, ¿sí? En mi recomendación hay formas de tratar hasta cuando hay parásitos presentes de forma natural, ¿sí? Pero te recomiendo que lo hagas con alguien que sepa, ¿sí? Porque también se puede, pero si necesitas recurrir a la droga, también puedes recurrir en ese momento haciendo un coproparasitológico, o sea, el análisis de cacas, ¿sí? Y después desparasitas acorde al parásito que tengas presente, porque hay mejores drogas para cada uno, ¿sí? Más efectivas. Entonces, cuando ya tenemos este animal, ya vive con nosotros, se va haciendo adulto, va estando bien, le vamos dando la vida que merece,
y la que nos merecemos nosotros también, porque en conjunto las cosas son mejor. Vamos haciendo chequeos de análisis de heces, vamos cada cambio de estación, ¿vale? Y vamos viendo que si la vida no trae mucho cambio, mucho estrés, podemos ir espaciando estos análisis, ir viendo siempre si me da negativo todo el tiempo y la vida no cambia y las cosas no cambian, el estado de salud de mi gato es el mismo, pues puedo ir extendiéndolo. En el caso de los perros no se puede extender tanto porque los perros tienen mucho acceso al exterior. Y si tu gato tiene acceso al exterior, lo mismo. Como decía, si colaboras con otras protectoras y estás con otros animales, tú también eres un factor de peligro, con lo cual cámbiate la ropa, lávate las manos y luego interactúas con tu animalito, ¿sí? No lo llenes de drogas por una cosa que puedes prevenir. Si vives en zonas endémicas, como dije antes, ¿no? Lo que es que haya mucho mosquito, bueno, los diferentes vectores que transmiten diferentes parásitos que además son bastante puñeteros, pues lo mejor, desde mi punto de vista, es combinar el antiparasitario natural con el químico. O sea, ir para no saturar, porque hay algunos repelentes naturales que son muy, muy efectivos. Y luego cuando se nos vuelve irresistible, pues bueno, podemos trabajar con los otros. Y de esa manera no los vamos a volver resistentes a las drogas fuertes, ¿no? Estos mosquitos al final se van haciendo fuertes, ¿no? Y al mismo tiempo vamos a tener como más alternativas y menos efectos, o sea, vamos a tener menos efectos secundarios en el animal y menos efectos en el medio ambiente, porque no nos tenemos que olvidar que los antiparasitarios tienen un efecto sobre el medio ambiente. O sea que, ojito ahí. También luego te lo vas a estar tomando en el agua, las napas de agua y demás. O sea que hay que usarlos con conciencia. Los antiparasitarios de larga duración, a mi gusto, como todas las cosas de larga duración, tienen su riesgo. Porque tú no sabes en ese primer momento si el animal es alérgico o le causa reacción. Y entonces ese animal va a estar enfermo y va a estar mal durante todo el periodo de efectividad porque la droga se va a ir absorbiendo de a poco, ¿sí? Ya va a estar dentro del cuerpo. Y luego, para mi gusto, prometen demasiado, pero a la hora de la verdad, difícil. Me cuesta creerles. Ahora bien, nos vamos directamente a los gatos. Los gatos con esas pipetas de no sé cuántos mililitros de antiparasitario, les puedo asegurar que los odian profundamente. Y lo mismo con los naturales de citronela o estos que huelen, bueno, es que no es citronela, estos que vienen con geraniol, que vienen con estos olores fuertes, ya sean naturales o no, a los gatos les fatal, los odian, ¿sí? Entonces, en el gato hay formas de prevenir, o sea, hay gatos, especialmente aquellos que no son de mucho pelo largo, si comen bien, si tienen un buen sistema interno, es difícil que se les peguen los bichos, ¿sí? Si yo mantengo un buen equilibrio de omega 3, omega 6, una buena hidratación, comen totalmente húmedo y más si es de mejor calidad y son gatos sanos, es bastante complejo, bastante fácil que tengan parásitos externos. Entonces, tratemos de evitar poner estas pipetas horrorosas, ¿no? Y luego hay otras que tienen menor cantidad. Entonces, cuando elijas la marca, fíjate que no sean 10 mililitros, estoy exagerando, que no sean un montón de mililitros ahí y que tu gato quede todo aceitoso odiándote durante 3 días, porque ese estrés al final no te va a estar ayudando, ¿sí? Y en cuanto a los collares, pues hay gatos que lo llevan bien los collares, otros que no, pero asegúrate de que tengan el mecanismo de seguridad para que no se ahorquen, ¿sí? Esto es importantísimo. Entonces, bueno, yo creo que hemos entrado... Bueno, ya vamos ahí como 40 minutos en este sentido y creo que les he dado por lo menos todo lo que pienso que es importante. Si no, me dejan un mensaje y me dicen, ¿te has olvidado tal cosa? Está bien, lo acepto, que para eso estamos. Yo quiero responder a vuestras preguntas en este sentido, ¿no?
Entonces vamos a ver, así como forma de conclusión, ya estás ahí como encaminado, ¿no? Entiendes que si adoptas que viene de una situación desconocida, es importante analizarlo, ¿vale? Y luego con el mantenimiento en el tiempo, mejorar su estilo de vida a la vez que ir chequeando e ir eligiendo entre antiparasitarios naturales y los químicos cuando sea necesario. Y por favor, cómpralo siempre con prescripción veterinaria, porque a veces los ves en las tiendas. ¿Y qué pasa? Tú no sabes lo que estás dando. Y sí, te parece, nos venden tantas cosas que no son seguras en esta vida, que es mejor que te recomienden qué vas a dar. No dar por sí, porque sí. Hay algunos que se van descubriendo, siguen estando a la venta, pero se van descubriendo estudios que son muy, muy malos. Y por ahí tu perro, tu gato tiene una patología concreta que ese antiparasitario que tú crees que, pero lo venden aquí, si lo venden aquí es porque lo puedo comprar. Pues no, mejor consulta con tu veterinario, ¿sí? Esto es importante. Y si no te convence la respuesta de tu veterinario, te buscas otro. Porque siempre digo que hay algunos que van a estar más enganchados en investigar que en otros, así que si no te convence su respuesta, siempre puedes buscar a otro. Y luego, cuando hablamos del estilo de vida, esto para terminar ya, ¿sí? Y hablamos de que, bueno, quiero terminar con cómo hago para evitar que aparezcan parásitos y que quiero que esta microbiota mía, de la mía, la de mi gato y de mi perro sean perfectas, que bueno, difícil eso, vamos a trabajar esa inflamación intestinal. Entonces, vamos a trabajar en mantener una buena alimentación, ¿vale? Adecuada a la especie, que eso va a ser natural, sí o sí, ¿vale? O sea, el ultraprocesado no entra en esta categoría. Podemos hacerla cocida, podemos hacerla cruda, pero hay que trabajarlo. Hay animales que van a estar mejor en una que en otra, y esto está bueno que lo veas con un nutricionista o un veterinario. Establecer un equilibrio, mantenerlo bien internamente para que esos parásitos estén a raya y no les sea difícil invadirte a ti, a tu gato, a tu perro y a todos, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, no lo agraves dando antiparasitarios a ciegas, ¿sí? Porque eso también le vas. O antibióticos, ¿sí? Siempre que haya algún problema, que lo puede haber, intenta buscar alternativas, porque ese equilibrio es lo más importante. Cuídalo como cuidas a tu animal, como tú cuidas y crees y amas a tu animal, ¿sí? Cuida esa parte interna. Es lo más importante. Es la forma de dar amor más bonita. Así que con esto yo me despido y les voy a dejar un enlace al final al curso de mi amiga nutricionista fantástica Doris Ramish, para aprender sobre antiparasitarios naturales, porque hay algunos que se pueden dar en gatos, otros que no y demás. Y siempre también me puedes contactar y podemos hacer un análisis integral de salud para evitarlos, ¿vale? Yo soy de estas veterinarias que les gusta investigar y contarles las cosas con un lenguaje un poquito más amigable. Que si no lo estoy logrando, por favor, háganmelo saber. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y por favor, me gusta, dejar comentarios, molestarme todo lo que quieran, ¿sí? Que para eso estamos. Un beso y